Bienvenidos a esta nueva entrega de los 400 golpes. Después de una relativamente larga pausa nuevamente, nos juntamos con Santiago. Luis está acá en los controles. Nuevamente vamos a hablar de cine boliviano, lo que no es tan frecuente en nuestras dilatadas temporadas, pero esta temporada es la segunda vez que lo vamos a hacer. Pero bien, bienvenido Santi. Nuevamente retomamos esta dinámica de hablar de eso que nos gusta tanto. Hola Andrés, sí, hola Lucho, sí, bueno, nos estamos viendo después de tiempo, nos hemos ido como evitando involuntariamente estas últimas semanas, pero bueno, ha dado chance también de que el cine boliviano tenga un par de manifestaciones extrañas, ¿no? Decíamos antes que es raro que hablemos de cine boliviano, sobre todo cuando no hay muchos estrenos, ¿no? Es un periodo medio escaso el posterior al del boom posterior a intervenciones urbanas, y es escaso sobre todo en cosas dignas como de mención, ¿no? Y bueno, por lo menos hay un par de cosas que en las últimas semanas han salido y que valen la pena por lo menos comentarse, ¿no? Vamos a hablar de alguna película y de una serie de, bueno, ficciones televisivas, no sé cómo llamarle, que bueno, están todavía en el aire, y ficciones históricas, ¿no? ¿Sería? No sé. Ficción histórica. Eh, y bueno, alguna película que hasta hace poquito boliviana en salas, ¿no? Exactamente. De todas formas, a pesar de que justamente estos estrenos se salen a las películas que hicieron parte del boom del PIU, del programa de intervenciones urbanas al que has hecho referencia, no hay que olvidarnos que son películas que se han realizado con plata y con financiamiento o cofinanciamiento del Estado. Justamente vamos a hablar de El último blues del croata, que tiene un fondo estatal de apoyo, y evidentemente de la serie Historias de Libertad, que es totalmente financiado por el Estado. Simplemente quiero recalcar eso, un poco para recordarles a nuestros magníficos gobernantes que la única forma de tener una industria cinematográfica sana es con apoyos estatales, sobre todo si no estamos en una ciudad que se llama California o algo así, digamos, ¿no? O Em, Bombay. sí, si no estamos en Los Ángeles, no estaría mal que el Estado intervenga. Am, de distintas formas, obviamente, hay distintas formas de estímulo, pero evidentemente creo que si el cine boliviano ha cosechado grandes éxitos en este último tiempo, no hay que olvidar que los grandes éxitos que hemos cosechado en estos últimos 5 años están vinculados directamente con el apoyo del Estado. Pero bien, eso simplemente para recordar que un cine que grite "Viva la libertad, carajo", es probablemente un cine que no va a progresar como debería, al menos en América Latina, ¿no? Sí, no, yo creo que es muy pertinente. O sea, bien, estamos en un contexto además regional en el que precisamente más ya esta tendencia a recortar, no son gastos, no la inversión en realidad, y los fondos para cultura en general, no solo cine, yo creo reivindicar la utilidad y la necesidad de mantenerlos, a pesar de las crisis, porque las crisis suelen ser una excusa también para hacerlos desaparecer de cuajo. Es algo que no podemos perder de vista. Evidentemente, como dices, o sea, de lo que vamos a hablar ahora son de un par de proyectos que en su consecución han estado apoyados pues, por el Estado. Incluso a duras penas, porque estos fondos han salido casi al filo de esta gestión que está por acabar, ¿no? La última gestión del MAS, hasta nuevo aviso. Y bueno, por lo menos han salido al filo, que son los fondos del ADCine, que es esa institución que se quedó de cuenta del CONACINE, ¿no? Y que finalmente ha podido dar luz a varios proyectos, algunos ya estrenados y otros todavía en producción, ¿no? El último Blues del Cuatro es un largo, el primer largo de un cineasta cubano-boliviano, Alejandro Suárez, del que ya se venía hablando hace algunos años y que finalmente se ha estrenado en salas bolivianas, con recepciones o con una recepción en general, creo positiva, mixta también en algunos sentidos. Eh, y bueno, de lo otro que vamos a hablar un poquito más adelante es de esta, como decía Andrés, de esta serie de ficciones históricas, enmarcada también en la celebración del bicentenario que a nadie le importa al parecer en Bolivia, que es Historias de Libertad, que está producida por el grupo Camoy, que tiene creo 5 episodios y de los que se han estrenado 2, ¿no? Vamos a hablar más adelante de eso. Ahorita vamos a quedarnos con el último blues del Cuarta, que si bien ya no está en cartelera en Cochabamba, sigue en otros lugares. Lo que pasa es que en La Paz sigue, en la Cinemateca y probablemente en Santa Cruz. Sí, buenísimo. Además, me hace feliz que no seamos
esclavos de la taquilla y que podamos hablar cuando querramos de lo que querramos. Sí, bueno, es una película, yo creo que mucha gente esperaba que escribamos más sobre esa peli porque algunos de nuestros colegas críticos lo han hecho. Y tú si has hecho un comentario ambiguo en redes que ha sido célebremente comentado, pero evidentemente yo no he escrito mucho, pero sí queríamos hablar sobre la peli. Em, y creo que por lo menos, y lo comentábamos con Luis, eh, ha sido una sorpresa para nosotros. Nosotros no teníamos grandes expectativas sobre esta ficción. Y dentro de todo es una película que nos ha entretenido y evidentemente nos ha, bueno, nos ha hecho romper algunos prejuicios que teníamos en torno a ella, a pesar de que también van a salir mu- muchas de las confirmaciones de algunos prejuicios que teníamos, digamos, ¿no? La película no es perfecta, pero evidentemente es una película que se deja ver bastante bien, digamos, ¿no? Sí, yo creo que no es desechable ni mucho menos. Yo creo que es una película de la que se puede hablar y de la que además se puede discutir cosas precisamente buenas, malas, o sea, que vale la pena. O sea, no es prescindible ni es como invisible, porque es lo peor que puede pasar en una película seguramente boliviana o de cualquier parte, es que no merezca ni que se la mencione, ¿no? Ni que la disputas de tan eh, sosa que puede ser, que no es el caso. Yo creo que es una película que tiene algunas cosas que vale la pena discutir. También problemas del cine boliviano que vale la pena, o de la cine, de cierto cine boliviano que vale la pena también poner en la mesa, digamos, ¿no? Pero que dentro de todo tiene una voluntad, tú decías eso en una charla que tuvimos, una narrativa, ¿no? O sea, que cada vez se ha vuelto un poco más infrecuente en nuestro cine, o sea, como si así como antes. Contar una historia como la premisa de un tiene se vuelve una especie de pecado, digamos, para cierto tipo de cine de pretensión autoral, lo cual es obviamente una estupidez, digamos, ¿no? O sea, hay cines narrativos, cines no narrativos, y no, eso no las vuelve ni mejores ni peores películas, ¿no? Sí, por lo menos no parece ser una película de ensayo, parece ser más una película que quiere contarte una historia y rendir un homenaje a un cuate caído y ya está. De todas maneras, y eso es algo que no discutíamos, a mí me sorprende cómo, ya se los había comentado a Luis y a Santiago justamente hace semanas cuando vimos esta peli que se estrenó como hace un mes. Em, Me sorprende la influencia que Weekend at Bernie's ha tenido en el cine boliviano, que es esta película en la que dos amigos se meten en un montón de desventuras con el cuerpo de su jefe, con el cadáver de su jefe, ¿no es cierto? Se tienen que ir cargando con el cadáver de su jefe. Y eso ya me recordaba a Sirena y me vuelve a recordar un poco en esto. ¿No? O sea, como, como personajes que se meten en desventuras con un cadáver. Y es un tema sensible para mí porque sabes que mi esposa es forense, entonces varias de las cosas vinculadas con la verosimilitud de manipular un cadáver han salido en mis discusiones post de esta película. Para comenzar con el olor, ¿no? Sí, Bien sabemos que un cadáver... huele bien. n- sí. Bueno, y eso podríamos decir de muchos de nuestros políticos, pero... Que te son cadáveres. y que tampoco huelen bien. Sí. Em, pero evidentemente no, o sea, fuera de la broma, que sí me llama la atención que haya por lo menos dos películas recientes que tengan como elemento fundamental las desventuras que tienes manipulando un cadáver. Esta película evidentemente te cuenta una historia que, digamos, algunos críticos, colegas, como Pedro Sus o el mismo Fernando Molina, decían que podría funcionar quizás como mediometraje o como cortometraje. A mí no me incomoda como largometraje, pero sí me incomoda algo que otros críticos han reconocido que estaba bien, que era la edición. Creo que hay algunas cosas que sobran en esta peli, hay algunas cosas que le faltan a esta peli, como a cualquier peli, Ujú. pero bueno, ya lo vamos a ir discutiendo con más calma, ¿no? De todas formas, creo que las gratas sorpresas son en que es una película que no intenta hacer un ensayo o un ejercicio de sociología nacional, digamos, ¿no? Es como que todas las películas bolivianas quisieran ser una versión del nacionalismo y coloniaje, y obviamente la mayor parte no llega a hacerlo, y De las madres en noviembre. claro, o algo así, digamos, ¿no? Es, o sea, como,
y en realidad se queda en medio camino, ¿no? No logran ser ni tienen la profundidad de un ensayo sociológico, y evidentemente no tienen el dinamismo de una película que una película necesitaría, digamos, ¿no? No sé qué piensas tú, Santi. Sí, ya de estos recuerdos, o sea, no había hecho la conexión directa con Zidane, que evidentemente tiene una apariencia similar, lo cual no quiere tampoco anula ninguna de las dos, o sea, no es que los argumentos están patentados y adueñados por nada, o sea, no hay nada que contar, probablemente es curioso, digamos que es una premisa similar, pero no es ni de lejos ni la última ni la primera película que va a contar algo así, es una premisa, digamos, llamativa, es un cuerpo, claro que es una especie, también es la idea de cargar un cadáver, esa cosa de medio de Sísifo también, no estar cargando algo que siempre se va a terminar arrastrándote hacia abajo. Pero bueno, claro, otra cosa que hay que valorar es que es la idea de esta de tratar de hacer comedia en Bolivia, que es siempre peligrosa, pero también saludable y yo creo celebrable, Ujú. base a resultados, porque claro, en el último tiempo me cuesta encontrar comedias realmente eh, reales o por lo menos provechosas en el cine boliviano, ¿no? Ese tipo de comedia con que ha contenido mucho cine ha distorsionado un poco, para mal, digamos, la forma de buscar la risa, el humor, digamos. Y aquí creo que digamos, hay un trabajo un poco más sosegado y un poco más reflexivo por intentar generar humor a partir de desgracias, digamos. Sirena no es de humor ni de mucho menos, ¿no? O sea, Mm. Pero bueno, eso puede ser discutible, pero no voluntariamente, por lo menos. Y bueno, aquí también se nota, es algo que de alguna manera tenemos hablado, que la mano de alguien que escribe, ¿no? Sabemos que el director Alejandro Suárez, antes de dirigir este su primer largo, había escrito un par de novelas que se publicaron en Bolivia y se nota, digamos, el afán, digamos, de construir digamos, una historia con sus, digamos, actos plenamente claros, con personajes relativamente bien construidos, con diálogos que a ratos son los retos funcionan bien, sí. bien, aunque a ratos también caen ciertas cosas. Entonces, ciertos clichés también, ¿no? Pero yo creo que hay unos descubrimientos y algunos momentos también de sensibilidad que a mí por lo menos me han conmovido y me han sorprendido, como decías, gratamente. Hay un momento, por ejemplo, al principio que me habla de alguien que sí reconoce, digamos, el valor de los detalles, por ejemplo, en las historias, que es cuando justamente va a recoger el cadáver, más o menos el policía que es Saúl Montaña, que además es el único policía creo en Santa Cruz, porque está en todas las esquinas, es tránsito, es homicidios. O quizás es una metáfora para decir que todos los policías son esencialmente lo mismo. No, no lo sé. Puede ser. Entonces, cuando va a recoger y le preguntan, creo que no sé si a la dueña de casa o a alguien que qué hacía bueno, no sé si vale la pena contar un poco, es la historia de un músico de blues que aparece muerto en su departamento y lo van a recoger sus amigos, su exnovia y su ex compañero de banda, que también ambos eran de la misma banda hace muchos años, ¿no? Y cuando lo van a recoger, le pregunté a qué se dedicaba, ¿no? Dicen, él les daba clases, ¿no? Decía, ¿no? Los chiquitos del barrio, pero y no les cobraba, no, pero ¿qué les va a cobrar? Les daba gratis. Y hay un movimiento ahí, al finalizar esa escena, que me parece muy conmovedor, que es el mostrar a los chiquitos que estaba esperando Mm. por la clase, digamos. Ese tipo de detalles que te hablan de alguien que sabe narrar, digamos, que le presta atención a los detalles y que no, digamos, no suelta diálogos por soltar y por rellenar. Si te dice, daba clase a los niños, es porque ese dato de alguna manera va a servir y va a reverberar más adelante. Digo. O sea, ahí te das cuenta de alguien que sí sabe narrar. Pero bueno, como decía, los problemas que, por ejemplo, se ven en este tipo, o lo más bien los aciertos que se ven en este tipo de cosas, luego también se resienten cuando hay secuencias en las que no hay, digamos, un criterio de edición realmente sólido, Mm. ¿no? Y te hablo de esta secuencia que hay en el canal, que es cuando en el canal, ¿no? Que cuando el amigo, ¿no? Con sus nombres ya, el amigo, que el camionero, El personaje de Pedro Grossman. man, baja a un canal y tiene un diálogo con indigentes de acento chileno, ¿no? Es raro. Ujú. Y la- ahí es un claro ejemplo de cómo la edición está tan mal planteada que empiezan a repetirse las tomas, que son básicamente el canal y de la avenida. El canal y de la avenida, dices, no había mayor idea de cómo construir, digamos, una secuencia en la que no tuvieran que repetir las mismas tomas e incluso los mismos cortes. Que además son tomas de referencia. Que no pueden alternarse tan, o sea, una actual referencia. Otra cosa que a mí y eso también tiene que ver mucho la recepción
Es que cada vez uno quiere encontrar en las películas cosas que ya más o menos tiene como mentalizadas y que a la larga no hay, pero que bueno, uno está tan encariñado con la idea que se las termina viendo o inventando. Hay algo que, por ejemplo, a mí no me convence y creo que no hay en la película, probablemente no era su intención o sí, es este supuesto retrato de la noche cruceña, que no existe, Ujú. no existe. Y tampoco es una suerte de sinfonía urbana, digamos. No, o sea, hasta todas estas Santa Cruz son básicamente hasta un par de avenidas. Y el mismo frontis de la casa del camionero, digamos. Muchos van a un laguito y no sé qué, donde va a echarlas. No sé qué, no sé si voy a contar spoilers, qué sé yo. Hay un laguito donde va ahí a Sí, pero que tampoco es como un lugar claro, necesariamente así no, turístico. para nada, digamos, son más o menos convencionales, nada extraordinarios, no son como turísticos, digamos, ¿no? Y en un buen o mal sentido. No es una película sobre Santa Cruz, que algunos han querido ver, o sea, más de un quito querido ver, que es una película sobre Santa Cruz, sobre la noche cruceña. Yo no lo conozco tanto, pues sí es eso, qué aburrido, digamos, ¿no? No, no, evidentemente no es una crónica de ciudad. Y quizás eso es bueno, digamos, porque estamos acostumbrados también a un cine boliviano que tiene complejo de spot turístico, ¿no es cierto? Así que te muestra como cuántas películas Canvas siempre terminan con alguna referencia al Cristo, Claro. el Redentor, y lo mismo acá, en cualquier película cochabambina que no te muestre un plano del Cristo de la Concordia, es En como la paz de rara. Manimani, digamos. Sí, es como estos elementos recurrentes, ¿no? O sea, es el teleférico, o sea, y esta peli no lo hace, ¿no? O sea, evidentemente tiene algunos problemas con las tomas de referencia que se repiten mucho. No te muestra esta Santa Cruz iconográfica, que quizás Santa Cruz de las grandes ciudades bolivianas es, salvo por el Cristo y esa cosa que han construido para el Papa, no es una ciudad muy iconográfica, digamos, ¿no? Pero está bueno que no intenten vendernos esos iconos y qué sé yo. Y como bien dices, la noche cruceña a la que se hace referencia es una noche ausente, Sí. ¿no? Y es solamente por referencia, si te la puedes imaginar. Y ahí quizás es lo que a mí más me gusta de esta peli. Yo creo que todos los que hemos vivido en algún momento las noches bohemias, cochabambinas, cruceñas o paseñas, en las que íbamos a escuchar bandas en vivo, em, creo que hemos tenido a un personaje como el personaje muerto de ahí, que ha caído en medio del camino y que en algún momento lo hemos añorado, digamos, ¿no? Entonces, ese sentimiento de nostalgia de un tiempo a mí me lo ha provocado, digamos, ¿no? Eh, ahora, creo que hay muchos personajes y muchas líneas que no terminan de abrirse, líneas narrativas y muchos personajes que están un poco que son innecesarios y eso va en detrimento de construir algo que podría haber sido básicamente toda la peli, que es reconstruir la relación entre el personaje de Mariana Abreu, que se llama Perla, creo, y el de Pedro Grossman, que ahora me acuerdo que se llama Willy. Eh, no, y ahí comienzan a aparecer como secundarios. De hecho, me interesa como secundario interesante el de Jorge Arturo Lora, ¿no? Así es, hace el amigo del amigo, que es como no sabes muy bien qué hace en la noche, pero está ahí en la noche. Y hay un montón de personajes de la noche que son como esas, ¿no? O sea, que no sabes si es barman, si es dueño de un bar, si es alcohólico, no sabes qué es, pero siempre está ahí, digamos. Que es un personaje así como que, no sé, como esos personajes secundarios de Jarmusch, pero muy a la camba, que me funciona bien, digamos. O sea, y él me gusta mucho, me gusta su fluidez. Pero hay otros personajes secundarios como que son innecesarios. Entre ellos la hija del fallecido, que más allá de que te guste o no el trabajo de la actriz, es una línea que no se abre ni se cierra, que está ahí, no sabes por qué, para dar qué datos. Hay personajes como el de Hugo Francischini, que es el forense que, claro, Con torta. es como la anécdota, claro, y ahí tiene un poco de estructura narrativa de Café Concert, ¿no es cierto? Que se inserta como un sketch, no sé, no, te vamos a coimear, no sé qué, Ahora ven el chiste, digamos. claro, el punchline que no sé si hacía falta, digamos, ¿no? Y le quitas tiempo justamente a ese poder construir de manera más profunda esta relación que pueden tener. O sea, porque al fin y al cabo es una mezcla entre anti-road movie, porque no es una road movie, no es una película de carretera en la que vayan hacia algún lado, porque están circulando todo el tiempo en la ciudad de Santa Cruz, encerrados. Es una película, sí,
de auto, digamos, pero por otro lado, tienes esta dinámica de chico digamos, chico que se reencuentra con la chica, pero no sabes muy bien si son amigos, si son interés amoroso, lo que está bien, sin embargo, no profundiza lo suficiente en la relación que ambos tienen. O Sí, sea, es verdad. De hecho, yo en algún momento, en más de un momento, pensé que había algo, o sea, como entre ellos que no se había podido concretar porque estaba ahí en su momento el, el malogrado, ¿qué es el Drago? No sé, Drago creo que se la había ya, no sé. sí, ¿cómo se llamaba en la No sé, pero bueno, el Drago. Daor Zucker? No, 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 no. No, no, de Saki, no, no. Claro, ahí me recordaba por una película que me gustaba. Drazen. Drazen. Y Drago es en la vida real. y de ahí me acordaba de otro músico célebre, que, digamos, de Europa del Este, que supongo que era también croata, que era uno de los iniciadores del jazz en Bolivia, que es Drazen Stakuliak, ¿no? Que tocaba en el tralala hablando, todo está conectado con el café concert. De hecho, claro, la comunidad croata en Bolivia ha sido importante en el mundo creativo, artístico y humorístico, ¿no? O sea, eso no vamos a descubrir. Y eso es interesante también. No es parte de la película, pero bueno, como dato, eh, digamos, como tangencial es interesante. En el mundo de la comedia, Marinkoviches. Y en el también del voleibol. Ah, claro, claro. Bueno, que me había olvidado. Porque, claro, que es esta historia, digamos, del Drago, digamos, que no llega, digamos, a... digamos, es una referencia. Él también decía, Alejandro Suárez, y lo dijeron en algunas entrevistas, que en realidad la historia esta de Drago, hacen algo así, es el nombre de este Drago Blues Band, digamos, que fue un músico en su momento, primero en La Paz, luego en Santa Cruz como importante, es como un punto de inspiración, digamos. Y entonces decía que me recordó un poco esta cosa de estos dos, de esta pareja, digamos, como que no puede consumarse, digamos, que es la que hace la María Abredo y el Grossman. Me recuerdo esta película igual que de rock que me gustaba mucho, de hace unos en inglés que se llama Still Crazy, debes acordar, Sí, claro, ¿no? claro, sí. Que era igual, no era de un cadáver, pero era de un grupo que quiere reorganizar al grupo para una gira, ¿no? Y hay también como una relación entre la ex novia del, del desaparecido, el que está igual ausente, digamos, en esa película, aunque no se sabe si está muerto, digamos, a diferencia de este que ya sabes que está muerto, cuando están cargando ahí en el camioncito, y el otro músico que era como una especie también de su chequeo de todo lo al que nunca pudo pasar nada. O sea, me decía mucho, yo creo, pero eso no llega también a conectar, Extras. ¿no? Eso, por ejemplo, lo de la hija, y bueno, después algunos detalles de ese, mencionas ese detalle de Café con Sed del personaje Francisquini, digamos, y algo así ocurre también al principio, casi al principio de esta secuencia en la que el policía MacGyver, que es todos los policías, soy el policía, va a recoger o a levantar el cadáver y tiene un diálogo de lo más extraño, así que está fuera lo es de otra película con el Willy sobre, es un diálogo medio, un juego verbal que nunca más se repite en la película, Dios, o sea, como que no es lo mismo esto que esto, es como que si estuvieran recitando algún diálogo de y luego le dice que es un chiste malísimo, que es algo de un cohete, ¿no? Que por no sé qué, hay que decir que venga no sé qué policía antiexplosivos, porque no sé qué hay aquí, de terrorismo. Hay como un cohete, tú de acuerdo, pero es un chiste malísimo. Y dices, ¿y para qué? En el levantamiento del cadáver. Levantamiento del cadáver, ¿no? Dices, aquí hay que hacer levantar de esto de las pruebas, porque esto parece material explosivo. No sé, y no sé si lo ha improvisado, pero dices, otra vez, así, el café con ser o el stand-up mal hecho, digamos, ¿para qué? Innecesario. Yo creo que la película funciona bien cuando tiene más bien este estilo o este tono más contenido, ¿no? Y eso a mí me gusta, sobre todo Grossman y la María Abreu en general tiene como esta contención a la hora. Y de hecho, creo que la película un poco trastabilla cuando se rompe esto, y estos momentos de humor medio sacados del café con ser, como para generar caos o risas gratuitas o fáciles, digamos, o al final que es tal vez presionar demasiado la emotividad casi en el desenlace cuando este encuentro entre los músicos y el personaje femenino canta, que me parece igual, rompe un poco este clima de contención que es lo que a mí me gusta, digamos, que me decía, recuerdo dentro, sí, volvía un poco hasta
a una película de hace algunos años que me gusta que se llama Hospital Obrero, digamos, ¿no? Con ese tipo de relaciones de humor más seco, negro, medio que en su momento ellos decían era muy deudor de los Kaurismäki, del mismo Jarmusch, ¿no? Ujú. Eso me gustaba más y cuando se rompe eso creo que hay como una invasión de otro tipo de cine, De otro tenor. de otro tenor y como de esta serie de deuda que tienes con hacer reír o con buscar público más accesible, digamos, a través del chiste fácil, ¿no? Y ahora que has hablado de contención, yo creo que, a ver, con todo el respeto que merecen nuestros colegas teatristas, una de las cosas que siempre nos asusta cuando vamos a ver una película en la que hay muchos actores que vienen del teatro, es justamente que nos vamos a esperar como una suerte de sobreactuación, ¿no? O de un cierto tipo de actuación muy alejada de este cine, no sé, pues más natural al que nos tiene acostumbrados Hollywood, digamos, que no necesariamente tiene que ser buen cine, pero, o sea, como que le tememos a las actuaciones con códigos teatral, o por lo menos del teatro que más se ve en Bolivia. Y creo que esa película, digamos, justamente triunfa cuando contiene Sí. también a las actuaciones y Mariana Bredo y Pedro Grossman, ambos que vienen del teatro, funcionan muy bien cuando se contienen y a veces, claro, ese encanto se rompe cuando hay estos momentos más melodramáticos. Sin embargo, digamos, dentro de las interpretaciones, yo sé que nuestro amigo Ricardo Bajo no le gustó como Mariana Bredo interpretaba el blues y ahí tú dirás lo que piensas en ti. Sin embargo, digamos, o sea, hay algo que me gusta de que las interpretaciones musicales no parezcan salidas de un musical, o sea, que sean como imperfectas. Em, porque es lo que siento cuando voy a escuchar blues, nunca voy a escuchar blues, pero que estoy en un bar y alguien toca blues. eh, Cuando estoy desprevenido, siento esta idea de justamente de, a ver, no estás en Nueva Orleans, digamos, ¿no? O sea, no estás escuchando a... Claro, y estás en Cochabamba y siempre esas expresiones musicales son siempre un poquito postizas. Y eso me recuerda a mis tiempos en la España cuando escuchabas a alguien haciendo un gran, como cuando lo escuchas al Panche Maldonado y dices, este es un cover de algo y está saliendo como cover. Em, pero bueno, tal vez soy un poco injusto con la escena musical. Sin embargo, creo que esas escenas a mí personalmente me han recordado a esa sensación muy de la España de los 90 cuando una banda no necesariamente estaba haciendo la gran performance de blues, pero sonaba algo parecido, digamos, ¿no? Sí, no, yo creo que en realidad funciona eso. Me parece esta escena como casi de climática, que es este encuentro, ¿no? Esta una especie de mini peña que hacen para recaudar fondos, que en homenaje al Drasser, ¿no? Drasen en la apelación. Drasser en la peli. Que está bien. Y yo creo que está todo bien hasta que, digamos, llega a un punto demasiado, eh, eso suena excesivo, pero demasiado emotivo, en el que parece que estuviera ya. Es como si realmente te pedía conciencia de que está en una reunión de amigos y no en un boliche, digamos, o en el teatro que al aire libre. Pero bueno, hay algo más allá de eso. A mí un problema que me hace la música es que, o sea, siento decir esto durante el audio, pero no es que el blues boliviano sea el movimiento musical más interesante de este país, digamos, esos algunos. O sea, yo me acuerdo que hay una canción ahí de Go Go Blues, hay otra creo de La Chiva, que es la que se canta más, como la canción principal, y bueno, y no mucho más, y digamos que no, el blues boliviano no es muy fértil, ni muy rico, la verdad que decirlo, o sea, por lo menos para mí, entonces, eh, y tampoco va de eso la película, pero claro, como la apuesta es tratar de musicalizar con blues, entonces a ratos es un poco pobre la banda sonora. Pero bueno, eso es una opinión finalmente, ¿no? A mí no me gusta mucho el blues boliviano, por lo menos a diferencia de otras cosas. Creo que no, pese a que vos músicos, los resultados no son los más alentadores seguramente, ¿no? Y por eso también la cosa más artesanal, la cosa más boliche, casi de guitarreada, me parece una buena opción para zafar. Por eso no me gusta, por ejemplo, cuando hay esta secuencia en la que suena Go Blues y está en la calle, y ahí sí, ahí se rompe, digamos, esta idea un poco medio
de precariedad, porque de eso tenía la película, de la precariedad, ¿no? De la pobreza en la que muestra este tipo, de la pobreza también de los pobres amigos que no saben cómo enterrarlo, cómo despedirlo. Entonces, esa precariedad se rompe, digamos, como le pones una pista bien grabada, entre comillas, de una canción de Go-Go Blues, digamos. Entonces, a mí no me funciona muy. Que ahí la precariedad es en otras cosas. Sí, no en la calidad de la grabación, ¿no? Sino en la propia música. Bueno, nos vamos a hacer odiar con todos los músicos, pero es algo que a mí no me funciona muy bien. ¿Sabes que hubiera yo, pensando sobre todo en la secuencia final? No sé si vale la pena mencionarla, pero que me parece de las más lindas y emotivas. No sé si hubiera sido interesante, tal vez no había cómo, no había permiso musicalizar con la música del trago este. Tal vez, esa es una idea, yo no estoy, pero digo, no hubiera funcionado algo así, quiero decir, no estoy diciendo qué hacer, cómo hacer su trabajo, ¿no? Yo no soy nadie para Dios, pero digamos, algo así podría, porque a mí me funciona bien esa secuencia, ¿no? Visual y musicalmente, entonces algo así podría haber funcionado, una cosa mucho más cruda. Claro, antes de esta charla, yo hubiese coincidido al 100% contigo, pero al escucharnos, pienso que quizás, digamos, o sea, quizás no está mal utilizar una banda sonora que no sea lo que debe ser. Claro. Digamos, y quizás podrías explotar, o sea, digamos, nuevamente yo estoy súper de acuerdo contigo con que el blues boliviano tiene un sonido raro, por decirle algo. Y quizás esa rareza se puede explotar en esta cuestión de precariedad general en la que el talento muchas veces está desperdiciado por distintas cosas, en las que no hay una escena que se ha consolidado. O sea, pero de todas formas, si algo quiero agradecerle a esta peli es llevarnos de nuevo a esos años que fueron formativos, que no quisiera volver a ellos, pero con mucha frecuencia. Pero evidentemente a todo ese ambiente y evidentemente que es un homenaje a todos estos amigos que hemos perdido en el camino, que se han quedado en el camino, que los hemos hecho perder nosotros en el camino también. Eh, pero sí, eso creo Porque que de es. alguna manera, eso es cierto que de alguna manera se han perdido también, porque los hemos dejado ahí, porque si no nos íbamos a perder juntos, seguramente. Sí. En ese sentido, sí, yo creo que, y él también lo dijo, es un homenaje a una generación que a veces, claro, no está necesariamente, o a veces está muy romantizada, ¿no? Por cierta literatura o ciertos, menos el cine, pero cierta literatura, a veces está básicamente ignorada. Yo creo que aquí está tratada con justicia, tampoco hay como una divinización ni mucho del músico. Yo creo que, como decías, la película funcionaría mejor si tal vez hubiera explotado un poco mejor estas subtramas que como novelista seguramente conoce bien cómo funciona, que se quedan muy a medias, pero por lo demás es una película que merece la pena ver y discutirse sin asumir que es la mejor ni la peor, digamos. Yo creo que tiene cosas interesantes y hay como digamos, una forma de entender también el cine, ¿no? El audiovisual en Bolivia que un poco toma distancia como las tradiciones o los cánones más establecidos, y eso está bien, ¿no? Porque a veces, como decía, estamos muy acostumbrados al cine ensayo, o al cine festivalero, o al cine más, pucha, más de comedia concert, que tampoco es. Entonces es algo que intenta buscar una identidad por ahí modesta, pero legítima, sin adscribirse, digamos, a esos polos dominantes que hay en la tradición cinematográfica boliviana. Genial. Pucha, nos hemos alargado un montón y queríamos hablar de otra serie más y el tiempo se nos está acabando. Y quizás hacemos una breve recapitulación y podemos discutirla en otra versión de los 400, porque va a seguir además. Justamente, no mucha gente se ha enterado, pero como bien saben, se estaba estrenando una serie, en realidad, que propiamente es una miniserie dedicada a momentos icónicos de la historia boliviana, que se llama Historias de Libertad, que está bajo la producción y la dirección general. O sea, en este caso, en realidad el nombre que la industria le pone es el showrunner, que quizás a ellos no les guste tanto, es don Jorge Sanginés, que como bien sabemos es el director más emblemático del cine boliviano. Ya se han emitido 2 capítulos y quizás podemos comentar rápido un poquito los 2 primeros, ¿no? El primero titulaba Viva la Patria y el segundo titulaba Mestizos, ¿no es cierto? El primero
dirigido por Alejandro Zárate, y el segundo por... Milton Guzmán puede ser y Oscar Córdoba, ¿no? Algo así. Exacto. Sí, codirigido. Bueno, sí, ya estamos aprovechando un poco para meter de contrabando. Vale la pena discutir, estamos diciendo, véanla, vale la pena, creo, darle una oportunidad. Es una miniserie que, como decía Andrés al principio, se ha producido también con plata estatal en el marco del Bicentenario, porque creo que tiene un subtítulo más de así de informe de, de situación, capítulos a lo largo capítulos memorables, a lo largo del Bicentenario, no sé, una cosa rara, un subtítulo extrañísimo, tío. Pero bueno, son episodios, son episodios que, bueno, han sido escogidos, obviamente, se enmarcan también dentro de, digamos, un poco de historia no oficial, digamos, ¿no? De los 200 años de vida independiente de Bolivia, eh, pero que obviamente recalan en algunos episodios que son parte también de la historia oficial, inevitablemente, ¿no? Son 5 episodios, ya mencionaban de cuáles han sido estrenados, restan 3, si no me equivoco. Restan 3 que están dirigidos por las dudas sabemos, Martín Bullock, que es un cineasta más contemporáneo de todos, Iván Sanginés, que conoció por los Profesores de Efect, y Paolo Agassi, que me parece que es la siguiente justamente. Paolo Agassi, que es un cineasta igual de referencia del cine boliviano. Se llama Guarizata, presumimos que es sobre la escuela Ayllu, ¿no? Que es un gran tema, y bueno, a ver que todavía no está anunciada la fecha, pero lo que hay que decir es que se están estrenando los episodios por Bolivia TV, sábados y domingos, 10:30 me parece, no todos los fines de semana. Una vez por mes, ¿no? Una vez por mes, pero bueno, el primero lo repitieron como 2 semanas, entonces, bueno, hay que ver también, depende mucho también de Bolivia TV y de quién toma el control de Bolivia TV después, después de noviembre, si es que todavía se llama Bolivia TV. Bueno, esperemos que se estrenen los 5, no sé dónde es, porque es plata y vale la pena que se estrenen por lo menos. También se los puede ver con algunos en las páginas de Bolivia TV, pero está disponible unos cuantos días. Me acuerdo del de Mestizos. El primero bueno, es sobre los primeros años de la República, la guerra de independencia y los primeros años, pasos de la República, ¿no? Está ahí Sucre. Y el segundo es una especie de dos cortos, de alguna manera, juntados por dos personajes igual históricos del siglo XIX boliviano, que son Andrés de Santa Cruz y Belso, ¿no? Los presidentes, también dos que lucharon también por la independencia, ¿no? Son, digamos, los episodios más históricos, seguramente de mayor gran producción, con resultados disímiles, hay que decirlo, seguramente más adelante vamos a hablar con más detalle, ¿no? Tienen cosas, sobre todo el primero me parece que tienen cosas como interesantes. El segundo es un poco más desigual, me parece, pero son como historias que vale la pena. Hay episodios, digamos, de la historia de Santa Cruz o de Verso que desconocía y bueno, que no está de más ponerlos en cuestión. La puesta en imagen es otro tema, ¿no? Justamente en el siguiente capítulo, el de Warisata, me llama la atención. Quiero ver qué es lo que se va a hacer con eso Agassi. Igual hace varios años, el 2015, comenzaron a salir como pedacitos de películas que hizo de Warisata, justamente con Ramiro Serrano haciendo de... Claro, y se anunció una película, ¿no? Sí, claro. De hecho, figura en algunos portales de internet como si se hubiese estrenado, pero creo que no. Yo solo he visto pedazos. Algo así. Claro, esta película en la que Ramiro Serrano hacía de Lizardo Pérez y Luisa Dubiri hacía de Abelino Siñán. Sí, yo recuerdo haber visto pedazos, pero habría que ver cómo sale, ¿no? No sé si ese era un proyecto de hace 8 años, no sé si son los mismos actores, ya vamos a ver. Pero evidentemente, como decía Santi, los 2 primeros capítulos son un poco dispares. Y es el riesgo siempre de hacer reconstrucción histórica, ¿no? Las películas de época son muy difíciles y evidentemente exigen un diseño de producción muy grande. A mí, ya hemos hablado alguna vez de esta idea de la estética de Hora Cívica que me perturba un poco en ese tipo de producciones. Y esa estética de Hora Cívica, en este caso, no solamente me incomoda cuando los trajes se ven tan lustrosos y con telas que no son las adecuadas, sino sobre todo en el diseño sonoro. No sé, obviamente es muy difícil reconstruir
un acento del siglo XVIII o del siglo XIX en el caso del segundo capítulo. Sin embargo, hay algunas pautas que se deben cuidar, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre todo en el primer capítulo, las R's, que mucha gente me puede criticar, no aparecen en los acentos bolivianos antes de los años 80, 90, digamos, ¿no? Y se pueden hacer estudios básicos de eso. O sea, y además, por sentido común, puedes asumir que no va a hablar con R Sucre, digamos, ¿no? Y son cosas que son fáciles de resolver. De todas formas, evidentemente, el trabajo que hace Alejandro Zárate, ¿no? Que es el director del primer capítulo, me parece interesante en algunos momentos. Eh, y el problema de hacer también cine de época y sobre todo cine de reconstrucción histórica, como este, yo no diría si de reconstrucción histórica o de dramatización histórica quizás, am, funciona en que muchas veces tú eliges actores más por el parecido físico que por realmente que encarnen, no puedes decir al personaje porque no sabemos cómo se comporta el personaje, pero quizás la esencia de lo que quieres que muestre el personaje. Entonces terminas teniendo personajes que en el imaginario popular tienen una fuerza y una presencia determinada que no logra traducirse al papel, un poco como le pasó a Brandon Ruth en Superman Returns, que se parecía mucho a Christopher Reeves, pero no encarnaba necesariamente lo que era Christopher Reeves. A pesar de que Brandon Ruth me cae bien como actor, pero pasa un poco lo mismo, digamos, ¿no? O sea, buscas gente que se parece físicamente, que es un poco lo que le pasó a Tonchente Sana en Evo Pueblo. O sea, se encontró actores que eran muy parecidos a Evo Morales a lo largo de su vida. Tenían su carácter. Claro, y no te imponían que esos manes podían ser presidentes. Claro, apenas hablaban. No, sí. Lo que pasa es también que de alguna manera la idea es, o vas a confirmar lo que dice la historia, lo que nos ha contado la historia sobre estos personajes que no son para nada desconocidos, como Sucre, Juana Zurduy, que bueno, aunque son los mismos actores de la película, en este caso Sanguinel, el Mariscal Andrés de Santa Cruz, o Manuel Isidro Belso, o vas a proponer, o bien deliberadamente, una mirada diferente. No creo que sea ese el caso. Yo creo que no alcanza, digamos, el trabajo de dirección de actores o finalmente el de personificación no es el suficiente para tratar de comunicarnos lo que más o menos tenemos como imaginado en esos personajes. Hay que ver, había cosas también del cine histórico que sigo teniendo como cierta tirria, digamos, sobre todo cuando se hace en Bolivia, que por ejemplo las batallas, ¿no? Las escenas de batallas que me parecen muy, muy, no precarias, pero muy chambonas, digamos, ¿no? Muy ni siquiera ya de hora cívica, ¿no? Pero pienso que de hecho en el primer capítulo me funcionan mejor que en el segundo. En el segundo. O sea, porque en el segundo abren mucho el plano y ahí se ve la precariedad, pero creo que en el primer capítulo esa opción de cerrar el plano y jugar Sí. como si fuese Campanadas a la medianoche de Wells, digamos que ese caos, digamos, con el plano cerrado funciona mejor que cuando lo abres. A mí, de hecho, y de hecho yo creo que una de las escenas que más me ha conmovido de ese primer capítulo, justamente es en una de las batallas, cuando los soldados indígenas se sacan la gorra cuando están luchando como realistas y se ponen el yuchu o el chulu para combatir del lado de los ejércitos emancipadores. Probablemente esa huevada nunca pasó en la historia, pero cuando he visto eso se me ha puesto la piel de gallina y bueno, yo soy. Claro, eso que quiere comunicar, digamos, ¿no? Es como ese toma de conciencia, digamos, de cuál es tu lugar en la historia, ¿no? Está bien, sí. O sea, Que ahí está el metadiscurso sanginés y como tú decías, la actriz de Juana Zurduy, que sale en su Juana Zurduy también, sí, la Piti Campos, así ya está constituyendo algo así como un universo cinematográfico de San Ginés, ¿no? Así como varias pelis, o sea, es un metauniverso en la que además el Reinaldo Yujra aparece en el segundo capítulo casi como haciendo una versión what if del Sebastián Mamani Maisman. Eh, no, a ver, claro que vale la pena verla, o sea, y sí hay que recomendar que la gente vea, y si hace falta que critique, pero a ver, o sea, pocas veces he hecho el esfuerzo, salvo con los ejercicios de Guino, de querer hacer esta reconstrucción histórica, de pensar nuestra historia, o por lo menos de
de abrir un debate. Sí, y el siglo XIX en Bolivia, y los grandes historiadores bolivianos lo saben, es fascinante, es el momento de constitución real de la República, o sea, igual, claro, San Ginés tiene sus veleidades que son conflictivas, digamos, ¿no? O sea, esa suerte de relación que tiene el segundo capítulo de cuates entre Belsu y Santa Cruz, a mí me incomoda un poco, o sea, como el man que ha restituido la esclavitud en Bolivia le da la mano al que ha abolido la esclavitud en Bolivia, o sea, es como, bueno, está bien. Claro, lo que quiere hacer es demostrar que los dos son medio indios, o sea, son mestizos, ¿no? Ya se está súper solemne. Bueno, está bien, o sea, a mí me parece interesante. Lo que quiere decir probablemente es más interesante que la forma en que lo dicen muchos de los casos, sobre todo en el segundo episodio. Pero está bien para discutir, sobre todo en un año que deberíamos haberle prestado un poco más de atención a la construcción histórica de la identidad y de lo boliviano. Son las pocas cosas que se ha intentado hacer para tratar de repensar un poco nuestro pasado y sobre todo el siglo XIX, que como es clave para entender todo lo que ha pasado en el siglo XX, obviamente es novedad, pero sobre todo porque ha estado como subrepresentado también en la literatura también de alguna manera y en las artes narrativas en general bolivianas, ¿no? El siglo XX sí está muy representado, pero el siglo XIX no tanto, o sea, si pensamos en, por ejemplo, la novelística o otro tipo de expresiones, está muy subrepresentado, es Juan de la Rosa y poco más, digamos, Y ¿no? hay tantas otras novelas. Entonces, y claro, están muy poco difundidas, entonces yo creo que son unos pocos esfuerzos por tratar de representar, aunque con sus limitaciones, el siglo XIX en Bolivia y su importancia para entender también los problemas que se han heredado del siglo XX, ¿no? Mm. No, sí. Yo no soy fan del cine de época, pero evidentemente entiendo que tiene que existir y es importante que exista y está bueno que comencemos a discutirlo, así que veámoslo, aunque sea para hablar mal de eso. Bueno, este capítulo tenía que durar media hora, llevamos como una hora hablando, así que Sí, ya, ya. em, lo vamos a ir cerrando. Quiero agradecerle nuevamente a Lucho por estar ahí bancándonos siempre y siempre dándonos ideas y compartiendo y pensando estas cosas, y obviamente por su invaluable aporte técnico. Y evidentemente agradecerte a ti, Santi, por estar otra vez acá. Yo con eso me despido, así que gracias por, por desplazarte hasta estos estudios. No, gracias a ti, Andrés, pues, ustedes han estado más ocupados, creo. Y bueno, ya era el momento, queríamos hablar más de esas películas y como decías, no tenemos tanto que estar tan esclavizados por la coyuntura de la cartelera comercial. Ha sido bueno ponernos al día con cine boliviano y ojalá sea una invitación para hacer bien estos episodios y bueno, a ver si se estrenan más películas bolivianas este año. De todas maneras, si a la temporada de premios va a haber muchos temas de qué hablar y seguramente algún rato vamos a hablar sobre esta serie completa, si es que el nuevo gobierno, de quien sea que sea, la deja terminar y emitirse en Bolivia TV o como se llame en adelante. Sí, porque probablemente se llame Patria TV, Libre TV o algo así. Pero, pero bien, desde el Laboratorio 45 en el campus Julio León Prado de la Universidad Privada Boliviana, esto fue Los 400 Golpes. Muchas gracias y hasta pronto.